Tener una estrategia de observabilidad firme resulta crítico para aquellas empresas que están basadas sobre todo en sistemas de producción y particularmente en arquitecturas de microservicios. En esta sesión vamos a hablar o introduciremos el tema de la observabilidad para arquitecturas basadas en funciones con Ara Pulido, Developer Relations de Datadog. Buenos días, Ara. Hola, Adrián, ¿qué tal? Datadog, que como ya lo comentábamos al principio de estas sesiones, es nuestro partner en el día de hoy. Tenemos muchas cuestiones que tratar contigo, por ejemplo, ¿qué ocurre con esas arquitecturas serverless? ¿Cuáles son las diferencias entre monitoreo, logs y trazado distribuido para funciones serverless? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos obteniendo los datos correctos de nuestros sistemas sin mermar el rendimiento de las funciones? Bueno, preguntas abiertas a las que seguro tú sabes encontrar una respuesta. Pues voy a intentar un poco explicarlo en la sesión de hoy y de todas formas, como hemos dicho, vamos a tener preguntas al final, o sea que si alguien tiene alguna duda, encantada de contestarlo. Muy bien, pues es tu turno, Ara. Perfecto. Pues como ha comentado Adrián, vamos a hablar de observabilidad en arquitecturas serverless. Voy un poco a explicar qué es observabilidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre observabilidad y monitoreo clásico y cómo es un poco distinto cuando intentamos implementarlos para funciones en las cloud públicas, ¿no? La sesión de hoy intento hacerla lo más genérica posible, o sea, no voy a poner ejemplos usando Datadog, pero voy a intentar establecer estrategias que puedan servir para cualquier sistema de monitoreo. Datadog, que como sabéis, es una plataforma de monitorización y analíticas que ayuda a las empresas a mejorar la observabilidad de sus infraestructuras y de sus aplicaciones, incluido, por supuesto, aplicaciones que estén basadas en funciones, tanto totalmente function as a service o aplicaciones híbridas. Pero lo primero que me gustaría intentar es explicar qué es observabilidad. Se ve que parece que estamos añadiendo cada vez más palabras de moda, ¿no? al tema de la tecnología. O sea, tenemos ya serverless, big data, CI/CD, microservices, progressive delivery, contenedores, monitorización, y parece que estamos incluso añadiendo más, ¿no? Yo creo que la diferencia entre observabilidad y todo el resto de las palabras es que yo creo que observabilidad es un poco una consecuencia, ¿no?, del resto de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Es una consecuencia de que cada vez nuestras aplicaciones y nuestros sistemas son cada vez más complejos. Y voy a intentar explicar por qué con un poquito de historia, ¿no? Esta es la arquitectura clásica de hace 20 años que se sigue utilizando hoy en día, sobre todo para empezar proyectos muy rápido, ¿no?, que es el clásico monolito, ¿no? En el clásico monolito tenemos un punto de entrada, ¿no?, pues un proxy o cualquier punto de entrada que tengamos desde nuestros usuarios, y toda la lógica o casi toda la lógica de nuestra aplicación va a ser una aplicación grande que tenga a lo mejor alguna división de algún tipo de esquema, pero en general toda la aplicación es una única, ¿no? Y luego tenemos detrás pues algún sistema de colas o una base de datos para guardar todos estos datos, ¿no? Básicamente, hace 20 años esto era lo más común por muchos motivos. Era lo más común porque el sistema hacia donde hacíamos deployment de nuestras aplicaciones en general era o bien un servidor que teníamos en nuestra oficina grande o, como mucho, una máquina virtual, pero una máquina virtual en general de bastante tamaño, ¿no? Entonces, un poco como consecuencia también de cómo se llevan estas aplicaciones a producción, esta era una arquitectura que tenía bastante sentido. Tiene una serie de problemas que ya conocemos, pero que en aquella época, hace 15 años o 20 años, las expectativas de nuestros usuarios eran totalmente distintas. No sé si alguno de vosotros recordáis esta página, yo la vi bastante a menudo. Esta es la página de mantenimiento de un servicio de compartir fotos que se llama Flickr, de hecho. Y como podéis comprobar, esto no es que el sistema esté caído, es simplemente una página que ponían de vez en cuando y que te decían que estaba bajo mantenimiento y sabían más o menos cuánto iba a tardar este tiempo, ¿no? Te decían, vuelve a la 1 de la tarde, ¿no?
Es curioso cómo ha cambiado, ¿no?, las expectativas de nuestros usuarios. Imaginemos que esto ocurriera hoy en día, ¿no?, que dependemos tantísimo de las aplicaciones. Imaginemos que estemos en mitad de la lluvia, queriendo pillar un taxi, sacamos nuestro móvil para sacar la aplicación de los taxis y de repente la abrimos y decimos, está en mantenimiento, vuelve dentro de 2 horas, ¿no? Es algo que evidentemente nadie espera hoy en día y que si ocurre, pues sales en las noticias al día siguiente, ¿no? Entonces, cuando aquello, o sea, se combinaban 2 cosas, ¿no? Se combinaba que el tipo de modo de hacer aplicaciones era distinto, el modo de ponerlas en producción era distinto y las expectativas de nuestros usuarios eran distintas, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, algo como monitorización clásica de infraestructura era suficiente. Simplemente teníamos que un poco monitorizar la CPU y la memoria de nuestro sistema, a lo mejor hacer algún ping a nuestro servicio y si de repente teníamos alguna alerta, muchas de ellas eran alertas falsas porque evidentemente picos de CPU puede haber muchísimo, pero alguien a lo mejor se acercaba al servidor a ver qué pasaba, se hacía SSH, veíamos a ver qué ocurría y si se caía la aplicación de vez en cuando, pues bueno, era parte de esa expectativa de usuario que se mantenía. Ocurre a principios de la década pasada que estas experiencias de usuario empiezan a cambiar. Y yo creo que esta página de Twitter marca un antes y un después en el modo de hacer aplicaciones, en el modo de llevarlas a producción y en el modo de que las personas esperan, ¿no?, que esas aplicaciones. Twitter, a principios de la década pasada, se caía bastante a menudo, ¿no? Esta era la página por defecto que ponían cuando el sistema se había caído, ¿no? Cada vez la gente esperaba que Twitter estuviera más activo siempre y ver esta página continuamente estaba afectando bastante a la visión que tenía la gente de esta empresa, ¿no? El tema de por qué esto ocurría tanto en Twitter. Twitter ocurrió que tuvo un crecimiento altísimo en número de usuarios, pero no solo en número de usuarios, en el equipo, y yo creo que esto es determinante, ¿no? Esto es lo que cambia un poco la necesidad de salirnos del monolito. ¿Qué ocurre cuando tú escalas muchísimo tu equipo y creas bastantes equipos? Si todo el mundo actúa frente a la misma aplicación y todo el mundo intenta lanzar cambios en esa misma aplicación en producción, es bastante probable que de vez en cuando las cosas se rompan, ¿no? Entonces, yo creo que Twitter fue una de las primeras empresas que dijo, esto no está funcionando, tenemos este monolito inmenso y queremos ir a una velocidad que este monolito no nos lo permite, ¿no? Entonces, fueron una de las primeras empresas que decidió, o por lo menos una empresa bastante pública y sobre todo eso, que estaba teniendo muchísimos usuarios teniendo una mala experiencia, que decidió empezar a hacer las cosas distintas, ¿no? Cambia, es una de las empresas que cambia a microservicios. ¿Qué ventajas tienen los microservicios? Yo creo que una de las grandes ventajas que tienen los microservicios es que básicamente un equipo puede ser el dueño total de uno o más servicios, ¿no? Y son ellos mismos los que controlan todo el código, controlan todo el testeo, controlan todos los deployments a producción. Entonces, no tienes que coordinar los deployments en producción, sino que cada equipo simplemente está manejando su propio número, su propio servicio o 1 o 2 servicios, por ejemplo. La desventaja que tienen los microservicios es que cuando algo va mal es mucho más complicado saber qué es lo que está yendo mal. Cuando hay problemas de performance, cuando de repente estás viendo que un usuario o una serie de usuarios están teniendo una latencia mucho más alta que el resto de los usuarios, cuando estás viendo que algunos reciben errores y otros no. Ese tipo de cosas es mucho más complicado de entender qué está ocurriendo porque puede ser que ocurra en cualquiera de los servicios, que ocurra en la comunicación entre los servicios, que haya problemas de red que solo ocurran para ciertos usuarios. Todo este tipo de cosas hace que la monitorización clásica que entendíamos ya no es suficiente. ¿Y cuál es la diferencia entre observabilidad y monitorización? Yo creo que la primera diferencia es en la sensación que nos da la palabra, ¿no? Monitorización es una acción, es algo que tu equipo de desarrollo o tu equipo de operaciones está haciendo, ¿no? Hay un servicio y ellos lo monitorizan. Observabilidad, en cambio, es una cualidad de tu sistema. Tu sistema es
y tu aplicación es observable o no lo es, igual que es una cualidad como igual que, por ejemplo, tu aplicación es segura o no lo es. Bueno, y sabemos que evidentemente no es una cosa de nada o todo, hay rangos, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? La idea es algo que añades a tu aplicación para que sea observable. Si queremos dar alguna definición, hay muchas definiciones. En realidad, observabilidad no viene de software, viene de la teoría de control, pero más o menos es la capacidad de responder preguntas del estado interno de tu sistema basado en los datos externos que te proporciona. Es la única manera que podemos saber. No podemos entender el sistema, simplemente leemos los datos que nos ofrece y actuamos en consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué son estos datos que podemos empezar a añadir a nuestro sistema para mejorar su observabilidad? Pues normalmente son estos tres, ¿no? Empezamos con estos, lo básico, ¿no? Lo básico son las métricas, como dijo Arnaud, las métricas, los logs y el trazado, ¿no? El traceo. Pero puede ser cualquier cosa, ¿eh? Cualquier dato que nos ayude a entender mejor nuestro sistema nos puede servir, puede ser testeo a nivel de usuario, o sea, qué tipo de navegador están utilizando, si entran en nuestra aplicación por un navegador. Puede ser profiling, algo más específico del código. Puede ser hacer heartbeat testing, es decir, testear algún punto de acceso. Puede ser testeo de seguridad. Cualquier cosa que nos ayude, que nos dé datos, pero no datos simplemente por tener datos, sino datos que nos ayuden a entender mejor qué está ocurriendo en nuestro sistema, son cosas que mejoran la observabilidad de nuestro sistema. Bueno, tras esta introducción vamos a entrar en el tema que quería hablar hoy, que era serverless y observabilidad para serverless. Cuando hablo aquí de serverless estoy hablando en general de Function as a Service en cloud públicas. Y una de las grandes ventajas y uno de los motivos por el cual más y más gente está añadiendo más servicios o más parte de sus aplicaciones a entornos serverless es que es muy flexible y, sobre todo, estas funciones escalan a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando no las estás utilizando, la cloud no te va a cobrar nada, ¿no? Entonces, si consigues establecer los workloads más específicos para serverless, te puedes estar ahorrando muchísimo dinero. Pero, ¿qué pasa? Que serverless como arquitectura es un poco especial, ¿no? La primera cosa que ocurre es que no tienes acceso al sistema operativo. Lo único que en realidad tú controlas es tu código de función, que lo subes a tu cloud que elijas y la cloud la ejecuta por ti, ¿no? Pero en realidad no sabes exactamente, no tienes acceso a un sistema operativo donde puedas instalar cosas nuevas, donde puedas hacer, por ejemplo, instalar lo que estaba comentando Arnaud, que puedas instalar el agente de Datadog no tienes acceso a nada de eso. El siguiente punto es que lo que ejecuta tu función, que se llama pues, el contexto de ejecución o los runtimes, en muchos casos son una especie de caja negra, ¿no? Hay alguna literatura que las cloud ofrecen diciéndote un poco qué es lo que va a ejecutar tu función. Te dicen que sabemos cosas, por ejemplo, que probablemente sean contenedores en la mayoría de los casos, pero no sabemos exactamente qué tipo de contenedores, un toque container, es algo distinto. Todo ese tipo de información, en general, las cloud públicas se lo guardan, ¿no? Entonces, hay poco con lo que puedes trabajar. Y, por último, te van a cobrar por el tiempo que esté ejecutándose tu función y la memoria y la CPU que tengas reservada para esa función. Entonces, no quieres simplemente añadir un montón de cosas a tu función porque la va a hacer más lenta y si la hace más lenta, evidentemente, va a costarte más dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Yo creo que lo mejor para ver esto es con un ejemplo. He creado una pequeña aplicación de ejemplo que es totalmente software libre. En ese enlace tenéis, es un enlace corto a GitHub con el código. Está preparado para hacer el deployment en Amazon, en AWS. Así que si queréis probarlo, totalmente libre. Y si tenéis alguna duda después, preguntadme, que yo encantada. Y entonces lo que vamos a hacer utilizando esa aplicación es, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Vamos a añadir los logs, las métricas y el traceo y vamos a ver cómo se haría. La aplicación desde un punto de vista de usuario es muy sencilla, simplemente una página web donde subo una foto
que puede tener un rostro y la aplicación utiliza un sistema de reconocimiento facial de AWS y si la aplicación tiene, o sea, si la foto que estoy subiendo tiene un rostro y solo uno y es la primera vez que veo ese rostro, me va a devolver un OK, todo OK, y va a guardar un poco de metadatos en una base de datos. Si por el contrario la foto que estoy subiendo no tiene ningún rostro o tiene más de uno o el rostro que tengo ya lo he visto antes, me va a devolver un error. Vamos a ver cómo sería rápidamente cómo sería esta aplicación que he dicho que podéis instalar vosotros. Primero voy a subir una foto con múltiples rostros y evidentemente me va a devolver un error porque dice espero solo un rostro. Luego voy a subir un paisaje, por lo tanto no hay ninguna persona aquí en esta foto. Me va a devolver otra vez un error en el sentido de que no encuentra ningún rostro. Luego voy a subir una foto mía que, como veis, está bien iluminada, no haría falta, pero bueno, en este caso para que veáis la diferencia. La primera vez que veo esta foto voy a registrar este rostro y ahora voy a subir una segunda foto mía, pero totalmente distinta, muy oscura. Podría confundirse, pero aún así el sistema lo reconoce que ya ha visto ese rostro y me devuelve este error, ¿no? Un error de duplicado. Como veis, la aplicación es bastante sencilla desde un punto de vista de usuario, pero esta es la arquitectura. Entonces, como podemos ver, una aplicación basada en microservicios y más si son funciones, que suelen ser muy pequeñas, puede hacerse bastante complejo muy rápido. Esta es ahora mismo la arquitectura que nos va a poder, con algo tan sencillo, nos va a permitir ver algunos de estos conceptos bastante más claros. Tenemos un servidor EC2, un servidor, una máquina virtual de Amazon, que es donde vamos a subir, que va a ser un servidor web, donde vamos a subir la foto. Eso, una vez que lo subimos, va a llamar a la primera función que tenemos. Como vemos aquí, tenemos 4 funciones. La primera lo que va a hacer es ver si hay algún rostro y solo uno. Si hay algún rostro y solo uno, lo siguiente que va a hacer es mirar si ya he visto ese rostro antes. Si no lo he visto, si es la primera vez que veo ese rostro, en ese momento ya va a devolverle el OK al usuario para hacer la experiencia de usuario más rápida, pero va a empezar a trabajar algo asíncrono, ¿no? Va a empezar a indexar ese rostro para saber que la próxima vez que lo vea lo puedo devolver como duplicado y voy a guardar algunos datos en la base de datos. Pues muy bien, vamos a empezar con logs. Normalmente, cuando hablamos de lo básico, ¿no?, de observabilidad, que son las métricas, los logs y el distributed tracing, solemos empezar por métricas, pero en este caso quiero empezar por logs porque creo que son lo más básico y lo más importante cuando estamos trabajando sobre todo con funciones en cloud pública. ¿Por qué? Porque simplemente es súper sencillo y transparente para el desarrollador. ¿Cómo va a funcionar esto? Básicamente no tenéis que hacer nada. Lo bueno es que prácticamente no hay que hacer nada porque tu cloud pública, y esto es, ocurre en Amazon, ocurre en Google, ocurre en Azure, porque es algo en lo que mejor está implementado en cualquiera de las clouds. Todo lo que imprima a Standard Out o Standard Error lo va a guardar la cloud en su sistema de logs, ¿no? Así que simplemente haciendo un print, dependiendo de cómo hagas print en el lenguaje que utilices, va a ser suficiente. Pero también puedes utilizar tu librería por defecto de logging, si quieres hacer algo un poco más complejo. Pero lo dicho, no hay que hacer nada específico para la cloud, entonces mi consejo sería que lo utilizaréis lo máximo posible. Cualquier mensaje, cualquier cosa que penséis que en un futuro os pueda ayudar o a depurar un error o a mejorar vuestro negocio, cualquier cosa, utilizadlo porque es súper sencillo de implementar para vuestros desarrolladores. Un patrón de diseño clásico que hay son los log forwarders. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que una vez que tengo los logs en la cloud, esa búsqueda de logs, esa indexación de logs, etcétera, etcétera, lo haga directamente desde la cloud. Hay un patrón de diseño que es un log forwarder, que lo utiliza, por ejemplo, Datadog, que simplemente son pequeñas funciones, por ejemplo, en AWS una pequeña función lambda,
que va a estar mirando si hay logs nuevos en el sistema de cloud y los va a enviar a otro lado, en este caso a Datadog, ¿no? Que esto es lo que estamos haciendo. Como veis, esta es parte del código de mi aplicación, es Python, si sabéis Python clásico. No tuve que hacer nada, simplemente importar la librería estándar de Python y cada vez, por ejemplo, cada vez que añado algunos metadatos a la base de datos, pues pongo un mensaje de log, ¿no? Por si hay algún problema en el futuro de que hay cosas que no se han perdido en la base de datos, pues podemos mirar si hay un log asociado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago es simplemente eso se almacena en AWS y el log forwarder me lo envía al sistema de logs, en este caso a Datadog. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo, pero vamos a verlo mejor directamente en Datadog. Aquí tengo todos los logs de una ejecución. Estuve haciendo una ejecución hace unos cuantos días para preparar esto y podemos ver aquí que tenemos todos los logs. En cualquiera de estos logs podemos ver, por ejemplo, aquí estamos diciendo que hay una imagen duplicada, podemos indexarlos por servicio, por tipo de si hay algún error. Todo esto simplemente, lo dicho, utilizando la misma librería de logging de Python clásica y simplemente utilizando este log forwarder que nos va a permitir hacer esto. Siguientes métricas. Ya una vez que ya tenemos los logs, que es lo básico, si no hacéis nada más, cuando empecéis con serverless, por lo menos hacer logs. Una vez que ya tenemos logs, vamos a pasar a las métricas. Y la primera pregunta sería, ¿cómo conseguimos esas métricas, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir esas métricas? Normalmente, cuando queremos conseguir métricas desde una máquina virtual o desde un servidor normal, lo que haríamos sería, evidentemente no queremos mandar cada vez que tenemos un valor, por ejemplo, si estamos calculando en temas de sistemas, si estamos calculando la latencia, por ejemplo, cada vez que tenemos una request no queremos estar mandando toda esa información porque estaríamos añadiendo mucho networking, ¿no? Entonces, lo que hacemos es instalar, por ejemplo, un agente como el agente de Datadog, que lo que va a hacer es almacenar localmente esas métricas y de vez en cuando, cada X segundos, las envía a Datadog. La pregunta es, ¿podemos hacer algo parecido en serverless? Sabemos que, por ejemplo, no tenemos acceso al sistema operativo, no podemos añadir un agente, pero podemos hacer algo parecido. Y aquí es donde viene el tema de la escalabilidad cero de las funciones, ¿no? Cuando una función no se está ejecutando, una de las grandes ventajas de serverless es que simplemente el contenedor que va a ejecutar tu función lo limpia la cloud y no te cobran nada, ¿no? Pero entonces, cuando necesitas ejecutar esa función, necesitas crear otra vez ese contenedor. Es lo que llamamos en Function as a Service un call start, que tiene una latencia, una duración un poquito más larga que el resto de las llamadas a esa función, porque requiere ese overhead de crear el contexto de ejecución. Luego, ese contexto de ejecución se va a mantener durante un tiempo y las consecuentes llamadas a esa función van a ser bastante más rápidas porque no necesitamos crear ese contexto de ejecución. Una gran ventaja del contexto de ejecución que mucha gente lo utiliza para hacer trucos para mejorar la performance de sus funciones es que el contexto de ejecución mantiene el disco durante todas esas llamadas. Entonces, ese contenedor que, insisto, no sabemos exactamente cómo es, pero sabemos que mantiene el disco durante todas esas llamadas. Entonces, podríamos pensar que podríamos hacer algo parecido, ¿no? Podríamos guardarlas localmente en disco y como parte del código de nuestra función, cada X llamadas que programamos de alguna manera, lo enviamos a Datadog o cualquier sistema que tengamos de métricas. ¿Qué ocurre? Volvemos al tema de que cómo funcionan estas cosas en la cloud pública es un poco una caja negra, ¿no? No sabemos exactamente. Y una de las cosas que no sabemos es cuándo la cloud va a decidir eliminar ese contexto de ejecución, limpiarlo. Hay gente que la gente hace pruebas, pero cuánto se tarda entre ejecuciones hasta que se limpia, pero todo es un poco estimado, ¿no? No lo podemos saber con seguridad. Entonces, si hacemos eso de guardarlo a disco, corremos el riesgo de que algunas métricas se pierdan si no las hemos enviado antes de que
la cloud limpie ese contexto de ejecución. Posibles alternativas si no queremos perder métrica. Una alternativa que es, por ejemplo, lo que está utilizando lo que utiliza Datadog en AWS es utilizar las métricas como parte de los logs. Como he dicho, los logs, la ventaja que tienen es que funcionan muy bien, no importa en qué cloud estés, son totalmente transparentes y entonces esto nos puede ayudar mucho a hacer cosas, a hacer trucos, ¿no? Hacer pequeños trucos, que es lo que hace Datadog de manera totalmente transparente, porque lo único que tienes que hacer tú en Datadog es pedir una métrica, pero lo que está ocurriendo debajo de la cortina, ¿no? Lo que está ocurriendo es que estamos creando logs especiales, ¿no? Logs que tienen un formato especial en el que tenemos un nombre de métrica, un valor, en este caso estoy contando las veces que veo una imagen con más de un rostro, y un valor de métrica es un contador, por lo tanto cada vez que veo uno cuento uno más, un timestamp y una serie de tags. ¿Qué ocurre? Que el log forwarder que me lo va a enviar a Datadog es cuando el log forwarder, insisto, es un patrón de diseño bastante potente porque puedo hacer como parte de ese paso de información del sistema de logs de mi cloud a mi sistema de métricas, tracing, mi sistema de monitorización en general, puedo hacer transformaciones. Aquí puedo decir, por ejemplo, aunque esto es un log, sé que es una métrica y entonces lo voy a enviar a Datadog como una métrica y no no simplemente como un log, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces podemos hacer cosas como esta, ¿no? Ese log que hemos visto que estábamos creando cada vez que veíamos una imagen duplicada, una imagen con muchos rostros. Cuando estamos en Datadog no es un log. Aquí lo estamos viendo como una métrica y por tanto, al ser como una métrica, podemos hacer estimaciones, podemos hacer todo tipo de gráficas, etcétera, etcétera. O sea, ha dejado de ser un log para pasar a ser una métrica una vez que estamos en Datadog. Bueno, una vez que ya sabemos cómo vamos a obtener esas métricas en un sistema serverless, ¿qué tipo de métricas nos interesan de un sistema de serverless? Y voy a dividir dos. Lo primero son las métricas de sistema, las métricas de infraestructura, las métricas de tu aplicación. Y cuando tenemos una aplicación, sea del tipo que sea, normalmente las métricas por las que empezamos o deberíamos empezar es la latencia o el tiempo que tarda tu servicio en hacer algún tipo de trabajo, el número de errores que tenemos, el tráfico o la cantidad de trabajo que puede hacer tu servicio en un tiempo determinado, que normalmente son peticiones por segundo o peticiones por minuto, y la saturación, que básicamente es el trabajo que tu sistema no puede hacer por cualquier motivo. ¿Cómo traducimos eso en un sistema serverless? En general son métricas que la cloud ofrece o que en el caso de no solo ofrece la cloud, te las ofrece, entonces las podemos obtener directamente de la cloud. También en otros casos, como en Datadog, también te las ofrecen Datadog, que son, en vez de la latencia, hablaríamos en general, se habla de la duración de una función, los errores es lo mismo. En vez de hablar de tráfico, hablamos normalmente del número de invocaciones, es el tipo de nombre que se le ha dado a esto. Y para hablar de saturación, hablamos de throttles de tu función, que quiere decir peticiones a tus funciones que no se pueden cumplir porque has reservado un número máximo de contenedores que van a ejecutar esa función, ¿no? Y entonces eso se llaman funciones throttle. Entonces estas son las primeras métricas que deberíamos empezar a obtener para entender mejor cómo funciona nuestro sistema, pero esto para serverless y para cualquier tipo de servicio son con lo que llamamos las 4 golden signals, que son básicamente una de las métricas más importantes. Una vez que ya tenemos lo básico, empezamos ya con las cosas específicas de serverless. ¿Qué cosas nos interesaría saber? Nos interesaría saber cuántas veces nuestra función hace un call start frente a cuántas veces hace un warm start y la diferencia de latencia, porque esto nos puede indicar si nos compensa, por ejemplo, hay algunas cloud que permiten tener contenedores, digamos, contenedores en caliente, que en vez de escalar a 0, por ejemplo, decirle que escale siempre a 1 y que mantenga un contenedor, dependiendo cuánto. Si no tenemos estos datos, si no sabemos cuántas veces nuestra función hace call start, las diferencias de latencia,
es imposible tomar esas decisiones. Esas decisiones pueden ahorrar muchísimo dinero. Otra métrica que nos puede ayudar muchísimo a ahorrar dinero en nuestra factura es lo que llamamos la duración de facturación frente a la duración real de nuestra función. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las cloud públicas van a cobrarte cada 100 milisegundos que esté ejecutándose tu función. Si tu función se ejecuta, por ejemplo, en media, en general, siempre son 405 milisegundos, te van a cobrar 500 milisegundos. Entonces, viendo esas diferencias, puedes identificar qué funciones están muy cerca del límite como para intentar mejorar el código para reducir ese tiempo que básicamente te baja un escalón de facturación, ¿no? Otra métrica que es bastante interesante de obtener es el coste estimado de la función. Estas son estimaciones que según el número de invocaciones de media que estemos teniendo de una función, según la CPU y la memoria que tengamos reservada para esa función y el número de veces, puede hacer una estimación de cuánto nos va a costar al final de mes. En vez de tener que esperar a que nos llegue la factura, podemos ir viendo esas estimaciones. ¿Por qué es interesante ver este tipo de cosas? Porque nos permite hacer experimentos mucho más rápido que tener que esperar cada mes a que nos llegue una factura. ¿Para qué queremos hacer experimentos? Queremos hacer experimentos para ver si nuestra función necesita más CPU y más memoria. Porque aunque parezca un poco contrario a la intuición, aumentar la memoria y la CPU de nuestra función puede o bien dejarnos en el mismo precio o incluso reducirnos el precio dependiendo de la función que tenga. Normalmente uno de los errores que se cometen cuando se empiezan a añadir funciones en un sistema serverless es reservar lo mínimo. Dice, mi función es muy pequeña, lo mínimo, por ejemplo, lo mínimo es 128 megas en AWS, es lo más barato, eso es lo que voy a reservar. Pero lo cierto es que, por ejemplo, si tú estás ejecutando una función que tenga reservado 320 megabytes y aunque no lo diga AWS, no lo diga exactamente cuánto es, cada vez que añades memoria a tu función, estás añadiendo también CPU. Si tienes una función más grande, o sea, una reserva más grande de CPU y memoria, puedes reducir el tiempo de ejecución dependiendo de si tu función va a requerir mucha CPU o mucha memoria, dependiendo. Entonces, ejecutarla durante 300 milisegundos va a ser el mismo precio más o menos que una pequeña durante 700 milisegundos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que si hacemos estos experimentos, no solo podemos mejorar la experiencia de usuario porque nuestras funciones van a ser más rápidas, sino que incluso a lo mejor podemos incluso ahorrar dinero. Una vez que tengamos estas métricas, lo más interesante es tenerlas como comentabas, ¿no? Tenerlas todas en un dashboard, ¿no? Que tengamos aquí todas las métricas y podamos ir viendo ese tipo de diferencia, que tenemos los costes estimados por función, número de invocaciones, tipo de errores, por supuesto podemos ver los logs directamente desde aquí, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos métricas de sistema, y esto también lo ha comentado Arnaud, lo más importante también es tener también métricas de tu negocio. Y una de las cosas que ocurre con las métricas de negocio es que normalmente cuando intentamos ir muy rápido, sobre todo en sistemas que queremos llevar a producción muy rápido, como que lo dejamos para el final, ¿no? Lo más importante es que el sistema se mantenga en pie, que funcione bien, que la experiencia de nuestro usuario sea buena. Y tardamos mucho tiempo en pensar en cuáles son esas métricas de negocio. ¿Qué ocurre con un sistema de serverless? Que esto va a ser muchísimo más fácil porque nos va a ayudar a identificar, al menos a tener algo, a identificar nuestras métricas de negocio muy sencillamente. ¿Por qué? Básicamente, si has creado una función para hacer algo específico en tu sistema, potencialmente es una métrica de negocio. Entonces, potencialmente, si por ejemplo tienes una función que añade al carrito, un carrito de compra, por ejemplo, ahí sabes que puede haber una función una métrica de negocio. Entonces, cada vez que tengas una función, pensar que al menos debes obtener una métrica de negocio por cada función. Entonces, al tener una arquitectura serverless, nos va a ayudar a esa identificación. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? Que
que cada vez que tengamos una función, pensemos en una función también como una métrica de negocio. Aquí podemos ver que yo estoy calculando en mi negocio de identificar imágenes, estoy viendo las veces que tengo una imagen duplicada, imágenes que no tenían ningún tipo de rostro, cada vez que guardo datos en la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a que mi arquitectura eran distintas funciones o distintos microservicios, puedo saber que cada vez que hago una función tengo que atender a una de estas métricas de negocio, ¿no? Y es una manera bastante buena de empezar por algo, de tener algo. Y para terminar, vamos a hablar del trazado distribuido, Distributed Tracing, que se dice en inglés. ¿Qué quiere decir Distributed Tracing o para qué puede ser útil Distributed Tracing? Cuando tenemos en una arquitectura de microservicios, cuando tenemos una petición de nuestros usuarios, la posible latencia que pueda haber ese usuario y los posibles errores que pueda tener ese usuario son en realidad una suma de todas las latencias que ocurren y de todos los errores que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, si por ejemplo, lo que comentábamos antes, si vemos que hay ciertos usuarios que están teniendo una latencia mucho mayor, ¿cómo podemos saberlo? ¿Dónde podemos empezar a mirar? Pues si no tenemos traceo distribuido va a ser un poco más difícil, ¿no? Tener que estar mirando todos los logs, viendo a ver qué está pasando. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos esa petición, en este ejemplo que he puesto aquí, el usuario hace una petición al primer servicio y el primer servicio hace una petición al servicio 2 y hace una petición al servicio 3, el servicio 3 al 4 y al 5 y luego devuelve toda esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos obtener? O sea, básicamente lo que se trata del traceo distribuido es de conectar todos esos puntos, ¿no? Y una vez que los tenemos todos conectados, podemos crear lo que se llama una traza que básicamente representa la petición del usuario desde que la hace hasta que obtiene una respuesta. Y cuando se inicia esa primera petición, se crea una identificación de traza y esa identificación de traza se va transmitiendo servicio tras servicio. Entonces, cada servicio va a crear su propio, lo que llamamos un span, que son las subdivisiones de esa traza, y entonces vas a tener visualizaciones como esta, que veremos también en un ejemplo, visualizaciones como esta, que se llama un flame graph, donde puedes identificar rápidamente si ha habido algún error, dónde está el error, de dónde viene esa latencia. Por ejemplo, si estamos viendo que el usuario está viendo una latencia muy amplia, que sería su traza, podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, que el servicio 5 tiene una latencia muy grande, ¿no? Y podemos investigar por qué está ocurriendo eso. ¿Qué ocurre? ¿Cómo implementamos tracing y distributed tracing en un sistema serverless? Normalmente lo que hacemos es instalar el agente, pero en serverless ya habíamos hablado de que no tenemos agente, o sea, no tenemos acceso al sistema operativo, por lo tanto no podemos instalar ningún tipo de agente. ¿Cuáles son las alternativas? La alternativa es utilizar algo nativo de la plataforma. Por ejemplo, para AWS existe un sistema que se llama X-Ray o para Google Cloud Functions, Google Trace. Entonces, utilizar los sistemas nativos de esa cloud y utilizarlos de esa manera. O bien, utilizar una librería de APM que como Datadog, que esto es lo que, por ejemplo, lo que hace Datadog en AWS, que lo que viene a hacer es eso. Otra vez hacer ese truco de utilizar los logs para crear ese trazado y luego reconectar una vez que lo enviamos a Datadog. O una combinación de ambas cosas. Estas son las dos alternativas en cómo tener ese traceo. ¿Cuál es uno de los principales problemas cuando hacemos traceo distribuido en un sistema de serverless? Es que la mayoría de las aplicaciones serverless son híbridas. ¿Qué quiere decir que son híbridas? Que en general es muy poco común todavía que un sistema, que una aplicación, esté solo basado en funciones. En general tenemos funciones y tenemos máquinas virtuales y tenemos otras cosas, ¿no? En nuestra aplicación de ejemplo que hemos visto, como habéis visto, era súper sencillo. Ya tenemos aquí 4 funciones, una máquina virtual, 2 colas SNS, una base de datos, con una aplicación relativamente sencilla. Entonces, ¿qué ocurre?
que una de las cosas más importantes cuando implementamos traceo distribuido en nuestras aplicaciones serverless es tener claro que lo que queremos conseguir es una traza que ocupe todo ese camino, ¿no? Que da igual el sistema que usemos, que si utilizamos el de la cloud o si utilizamos una librería específica de tu sistema de monitorización o una combinación de ambas, lo importante es que tu sistema de traceo sea capaz de unir los puntos, ¿no? Vamos a ver nuestro ejemplo, cómo lo veríamos una traza aquí en Datadog. Podemos ver que esta es la petición que hace el usuario. Esta traza específica representa el caso de uso de éxito, ¿no? El caso de uso en el que envío una imagen que solo tiene un rostro y es la primera vez que lo veo, ¿no? Entonces va a pasar por todas las funciones que hemos visto. El usuario hace la petición y esta es la traza, esta es la latencia que el usuario ve y estamos llamando, como veíamos, a la función que detectaba los rostros y la que detecta si hay algún tipo de duplicado. En este caso, si no he visto esa imagen anteriormente, lo que voy a hacer es devolver el OK al usuario en ese momento y empezar a hacer un poco de trabajo asíncrono, ¿no? Y el trabajo asíncrono, vemos aquí que estamos haciendo la función que indexa la imagen y la función que consigue, la función que va a guardarlo todo en una base de datos. Como hemos comprobado, hay dos cosas importantes que podemos ver en este caso. Podemos ver que, uno, nuestra aplicación era híbrida, teníamos una parte de aplicación web y una parte de funciones y hemos podido conectar todas esas trazas, todos esos spans en una única traza y ver la latencia. Y una parte asíncrona, que aunque evidentemente ya no forma parte de la latencia que ve el usuario, porque el usuario recibe la respuesta antes, sí que está conectado como parte de la misma petición. Entonces, si tenemos algún tipo de error o algo que queramos saber dónde se está habiendo problemas de performance, podemos estar seguros, ¿no?, de que vamos a tener toda esa traza perfectamente conectada. Podemos ver también la lista por ejemplo, la lista de los distintas spans que estamos viendo, donde ocurre toda la performance, si ocurre algún error también te lo diría, todas las funciones por las que estamos pasando y específicamente en donde se está yendo todo ese tiempo de performance. Pues eso es un poco lo que quería comentar hoy, dar una pequeña introducción primero al concepto de observabilidad, porque creo yo que observabilidad es algo distinto de monitorización clásica y un poco cómo podíamos empezar a implementarlo en sistemas de serverless. Si os queréis quedar con muy poquitas cosas de esta charla, mi primera recomendación sería logs. Lo primero, cuando pongo aquí que los logs son baratos, me refiero, también son baratos desde el punto de vista del desarrollador. No tienen, como hemos podido comprobar, no ha habido que hacer nada específico de la cloud, simplemente imprimir o utilizar la librería de logging clásica, así que utilizadlo mucho y utilizadlo si queréis de formas creativas, ¿no? O sea, no solo como logs, sino podéis, como por ejemplo hace Datadog, utilizar las paramétricas y para traceo. Mi siguiente consejo sería que aprovechéis una arquitectura que tenga serverless para identificar esas métricas de negocio y empezar a utilizarlas. Y muy importante, el siguiente consejo es que si utilizáis traceo distribuido, aseguraros que esa traza no se rompe. Si tenéis un sistema híbrido, si tenéis funciones y no funciones, si tenéis distintos sistemas, si estáis utilizando parte del sistema de la cloud y parte de, por ejemplo, Datadog, aseguraros de que está implementado de una manera que no va a romper esa traza, porque entonces pierde bastante valor si no somos capaces de conectar todos esos puntos. Y esto es todo. Listo por aquí. Ese es también mi handler de Twitter. Si queréis comentarme cualquier cosa, podéis hacerme cualquier tipo de pregunta. Muy bien, Nara Pulido, muchísimas gracias por hablarnos de esta observabilidad. También os recordamos a los más de 600 inscritos que podéis comentar todo lo que está ocurriendo en estas sesiones de PUE a través del hashtag PUESession. Ahora nos vemos dentro de un rato porque te espero en la sesión de preguntas y respuestas. Por cierto, tengo que decirte que me ha llamado mucho la atención, hacía mucho tiempo
que no veía esa pestañita que salía antes en Twitter con la ballena y los pajaritos llevándola a buen puerto. Inimaginable, claro, que ahora tuviéramos que esperar, imagínate, 10 minutos para colgar un tweet, que nos dijeran, tienes que esperar un poco porque el servidor lo tenemos un poco atascado. Ahora sería inviable y nos haría perder muchos clientes, y de ahí la importancia, que hablabas tú, de la agilidad de Datadog para interconectar diferentes funciones. Así que gracias por esta interesante charla, Ara.